Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 17 de junio del año 2023, en gracia de Dios aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, previamente en la evangelización ambiental, con perspectiva sideral y algún día Dios mediante celestial. Amén, que así sea. Y entre tanto con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, una reflexión con doble C, reflejo de Cristo Jesús en su Sagrado Corazón, de María Santísima en su Sagrado Corazón, inhabitando ahí la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito Salvador, Hijo de María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador. Jesús Salvador que conecta allí en cruz con el discípulo amado Juan, con su madre, en el corazón, traspasado en cruz, y esa crucifixión nos crucifica, nos hace cruz viva, nos hace mártires, nos hace evangelios vivos, más que portadores de esa gracia santificante de contar con la impronta de la divinidad en esta humanidad que somos, siendo una gotita apenas de divinidad, pero suficiente para que rebose del corazón santos sentimientos, santos pensamientos y santos accionamientos que se toman antes de la palabra. La palabra viene a ser el agente, el medio, el canal para hacer eso que es interior, esa realidad interior, llevarla a ser una realidad exterior a través de un acto, por una decisión. Ahí es donde en ese umbral está la moral, la impronta de la creación que está en esa familia sagrada inhabitando allá, inhabilitando. El Espíritu Santo pone palabras allí, la condición humana, el instinto, la carne, el cuerpo, que es, según las lecturas del mundo, las llamadas realidades afuera, que obedecen a las lógicas del mundo, a los estilos de vida del mundo, a las pasiones del mundo, que generalmente son desordenadas, tanto las pasiones como las reflexiones, y muchas religiones desordenadas, porque no armonizan, no hay una amornización, que es donde está el corazón, centro de sentir, pensar y actuar en razón de un corazón que vincula el alma, que vincula el espíritu, que es el logos, y que vincula el cuerpo, que es en la acción. Y se retomaba en estos días en la meditación las manos con los clavos de Cristo y el corazón de Jesús traspasado por una lanza en cruz, y allí la corona de espinas, corazón, razón y pasión, en esa centrífuga o en esa fuerza centroidal, en ese centroide, vinculan las tres, alma, mente y cuerpo, corazón, razón y pasión, sentir, pensar y actuar. Y ello es concienciación de ello. Ambiental, entre tanto, está en carne,
en el corpus, en el biotraje. Dotada la naturaleza humana por esa naturaleza divina de Cristo, inhabitando allí, de esa divinidad que es dotándolo de esa cualidad de Dios. Dios nos hace semejantes. Así, Dios y la Santísima Trinidad, tanto en imagen afuera, que es por los frutos del corazón, como decía Jesús, que conecta con la realidad, ese mundo exterior de ese ser interior que se habla, como por esa misma constitución, que es la forma de Dios, pero a Dios nadie le ha visto. Ayer se meditaba en la palabra de Dios en el evangelista San Juan, en la carta, primera carta de San Juan, porque si no creemos a Jesús que le hemos visto en su momento, ¿cómo le podremos creer al Padre que no le hemos visto? Si no creemos en la palabra de Dios que está escrita en los corazones, no es escrita en papel, no es escrita en asuntos formales, mal denominados normales. De ello se hablará en breve respectivo a Fray Nelson Medina con la normalización, mucho cuidado en las familias, en la comunidad, en la sociedad, porque eso va replegando a toda la humanidad. Es cortar, es mutilar, es cercenar la moral cristiana, la impronta del orden natural, la impronta de la creación, la impronta del creador. Footprint, se decía allí, no es el pie, sino prints, la huella. Porque allá se lee el footprint ecológico, en ese ecologismo que también está llevando a una sacralización de lo que no es la criatura. No, es el corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de José en la familia de Jerusalén, que está ahí conectada en ese pesebre interior. Pero es el corazón de la Sagrada Familia. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, pero son vinculantes. Entonces ahí van dos tríadas, la Sagrada Familia, la familia de Nazaret y la familia del discípulo amado. Tú serás amado, tu padre y tu madre. Tres corazones que deben estar en sintonía. Y ese biorritmo lo decía un hermano misionero del agradecimiento en los orden franciscano de María en la meditación de la palabra de Dios hoy. Ese pulsar del corazón de la madre con el corazón del hijo, porque se viene haciendo la meditación en la palabra de Dios cuando se pierde el niño Jesús en el templo, pero no se pierde, sino que estaban los asuntos del Padre Celestial, pero la madre y el padre preocupados, angustiados, conmovidos, como es normal, lo buscaban entre la familia, entre los peregrinos que iban a celebrar la Pascua cada año, lo buscaban entre la muchedumbre. Allí no estaba, porque esa es la tendencia, buscar las personas en el mundo, en las cosas del mundo, en lo normal, entre comillas, del mundo, que es la norma, que es lo formal, pero no es lo natural, no es el orden natural. Por eso entonces le quitan la moral y ahora una pléyade inconmensurable de derechos, la sociedad de los derechos. Y esto viene a ser lo mismo que en la película nos inspira el Espíritu Santo, la sociedad de los poetas muertos, que en algún momento se ha hecho alusión por su servidor, amigo y hermano en muchos espacios, entre ellos en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en un sábado por la mañana, que así llama el espacio, con unos hermanos que programan en la emisora hablando de tres temas: la madre tierra, el cambio climático y la salud mental. Y ahí se citaba la frase de la sociedad de los poetas muertos.
haciendo referencia a las referencias que se hacen normalmente sobre escritores, pensadores, expertos, pero seres que ya han trascendido, estarán en transformación o en purificación, oramos por ellos, seres amados, pero en las ánimas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Dios las saque de pena, las lleve a descansar, amén. Cada que se invocan hay que orar por ellas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, porque conectan con ese mundo allá superior, reino de los cielos, que además de ángeles, arcángeles y serafines están los hermanos nuestros, seres amados, que ya han alcanzado la gloria de Dios. Amén, que así sea y que algún día aspiramos llegar, pero conectando estas almas aquí, por eso volviendo a la conexión allí, en esa vinculación de corazón a corazón. Y era una hermosa diosidencia, porque nuestro hermano, el nombre es como africano, Adanabi o algo así, en la liturgia citaba lo que acá se había reflexionado sobre todo el día de ayer, que estaba esta misma lectura del niño perdido y hallado en el templo, una diosidencia, no, es el Espíritu Santo que va obrando. Dos, en relación con la conexión de corazón, el corazón de la madre conectado al corazón del hijo, en sentido genérico, hijo ser, hijo alma, el alma. Porque de ese llamado español castellano, lengua hispana, no se conoce otra cosa que sea femenino, masculino. Nada que ver con ello. Esos son estratagemas, son distopías, son falsas utopías, falsos etos, que de ahí deriva también la palabra etos, éticas donde se permita, lo decía Fray Nelson, del espacio que se citaba ahorita, que le orientaba a unos jóvenes en formación en un colegio, adolescentes, del cuidado que hay que tener con la normalización, porque es mutilar también los etos, y dejar un solo etos. Ha venido imperando el etos financiero, ni siquiera el económico, ni siquiera relacionado con el oikos, que es el habitar el llamado medio ambiente, la llamada naturaleza, y magnificando mucho el llamado planeta, seres amados. Eso es una lectura muy incipiente, muy reducida, muy aislada de lo que son las complejidades para hablar de todo un planeta, leyendo los miles y millones de etos, que es la postura que cada quien toma frente a esa responsabilidad que ha de asumir en sociedad, como lo asumía el niño Jesús a los 12 años, ya con una maduración, un crecimiento espiritual, intelectual y emocional grande, habiendo cerrado el ciclo de la formación con la madre, que es en el pueblo de Israel, maternalmente vinculado, corazón a corazón, ya estando afuera, pero también pulsando allá en la gestación, que era lo que inspiraba al Espíritu Santo en este hermano del África, de la homilía que se habla ahorita en Franciscanos de María, y de su servidor amigo y hermano y otros, en ese pulsar que la madre siente siempre el dolor de su hijo, así esté lejos, así esté muchos años que no le haya visto, así esté solamente inhabitando el corazón. Pero la madre siente todo eso, y eso es una gracia de Dios que permite esa vinculación. Por lo tanto, nunca se deja de ser hijo, en el sentido genérico, ser o alma hijo. Porque en el reino de los cielos habrá de ser esa parentela, la memoria que se tenga de ello. Por eso la meditación hoy en la palabra de Dios se le ha sugerido un título del Espíritu Santo, el Sagrado Corazón de María, Santuario del Espíritu Santo y Memoria del Salvador, porque en la impronta propia de María, siendo mujer, siendo humano, siendo de la cultura de Israel similar,
pueblo elegido, pero similar al pueblo de paganos, como en gracia de Dios nos ha hecho por extensión la palabra, cuando no la fue escuchada ni aceptada, oh Jerusalén que apedreaste a los profetas, decía Jesús, porque nadie es profeta en su tierra. Y también San Pablo permanentemente, como no han querido escuchar los hermanos de Corinto, los hermanos de Éfeso, los hermanos de otra, se sacuden el polvo de sus sandalias y siguen a predicar a otra parte, a los gentiles, que conste, que renuncian a la salvación, que renuncian a la promesa de salvación cumplida, que renuncian a Cristo resucitado y resucitador. Entonces nos iremos con el mensaje a otros más atentos, que supuestamente no son creyentes, que no han sido ungidos como sacerdotes, como fariseos, como escribas, que no han sido dotados de esa sabiduría, de ese conocimiento. Se meditaba en la palabra de Dios como el Evangelio de San Mateo le daba gracias, ahí en el Sermón de la Montaña, alabando al Padre, alabado seas Padre, porque has puesto este conocimiento en los seres sencillos y humildes de corazón, no en los sabios y entendidos. Maravilloso, a los discípulos, a todos les hablaba en parábolas, pero a ellos les aclaraba las palabras, porque también necesitaba ser escuela, formación de formadores, los que nos han traído la tradición cristiana, la cátedra de la Iglesia, que recoge la cátedra mística de Jesús, la cátedra mesiánica. Y él como rabino, conocedor y habiendo vivido tantas experiencias, trae la cátedra mosaica, la ley mosaica de Moisés. Pero además de ello, en su plenitud, Jesús pasó por Egipto, cuando sus padres tuvieron que huir a Egipto por Herodes, que envió perseguir a los niños cuando le dijo a alguien que vendría un profeta que se constituiría rey y que era descendiente de Judá. Claro, se imaginaban de los reyes David y todos los reyes ambiciosos de poder, ambiciosos de tener y ambiciosos de placer, y vivir a los estilos del mundo, en las lógicas del mundo, muchas veces en lo inmundo de este mundo, en la inmundicia, la codicia, la sevicia, que es esa bulimia, nada les llena, nada les satisface, nada los complace y termina todo, porque todo es finito, lo que se tiene, lo que se puede y lo que se disfruta. Y lo que no se disfruta, lo que no se tiene y lo que no se puede, también termina. Quiere decir las aflicciones, las preocupaciones, las maldiciones que se dan allí, renegando contra Dios como renegó el pueblo de Israel pasando el desierto 40 años. Este pan insípido que no sabía nada, todos los días lo mismo. Preferiríamos estar allí con el tirano, el pueblo egipcio, recibiendo al menos la moga, como se dice en territorio, la comida, la ración, porque están pensando en lo humano, con el instinto, están fuera de corazón, están fuera de ese centroide. Y quien lo quiera mirar desde una perspectiva cuántica o positiva o material, claro, se sale del campo de acción, de la unidad de control, de la unidad de mandos y controles. Michel Foucault, por citar un autor de lo humano que habrá que mirar en la santificación. Y seres amados, siempre, amorosamente invito que se haga esa referencia, incluso de su servidor, amigo y hermano, ir a profundidad, a mirar qué tan santo, qué tan santificante es la propuesta de ese ser, de su coherencia en sentir, pensar, de su ser, vida y obra, y por sus obras, hechos y acciones, todo el transecto. Por eso hemos venido desarrollando eso en cursos de vida. ¿Cuánto dura? Lo que Dios quiera. ¿Quién le puede condicionar o decir a Dios, voy a vivir hasta tal día, sí? Y si no quiere.
Y si Dios quiere que viva 100, 200 años, los vive. Y si no quiere, sino que viva un segundo también. Es que es la voluntad del Padre sobre la voluntad propia. Creador. Es la inteligencia del Espíritu Santo santificador sobre la inteligencia propia. Y es las actitudes de Jesús, Salvador, sobre las actitudes propias, para seguir el orden natural, no al revés. De ahí que todo lo que se haga fuera de esa vía de orden natural, que es Jesús, vía, verdad y vida, porque Él es la vid, nosotros los sarmientos, y el Padre Celestial el dueño de la viña, todo. La viña es este cuerpo, la viña es este campus, la viña es todo el planeta. Todo lo que habita allí, lo que no habita y lo que podría habitar es del dueño. Anteriormente se vendían los terrenos así, dizque a ojo de buen cubero, como se dice en tierra, en territorio. A ojo se vendía, según vea, los linderos era del palo de mangos a la palmera de allá, junto a la quebradita. Entonces se hacía, sin mucho, un plano, un mapita, un esquema, pero era hablado. Y eso se ponía en escrituras, los linderos, la casa de fulano, de perano, y a un día todavía se hace. Y allá hay muchos vacíos. En la lectura situada de territorio, sobre un mapa, con la cuestión del internet, los GPS, los drones y todo ese sistema satelital de medición, que, entre comillas, es una perfección matemática, pero cuando este señor en su narrativa, en su libre expresión, en su lenguaje, hacia el mapa, está considerando familia, territorio, comunidad. Y eso está vinculado en ese proceso. O sea que esa lectura situada trae de ese ser una impronta del corazón. No está hablando por la razón y por el conocimiento humano y por información técnica y aparatos y la tecnología, no. Y él confía en su palabra. Y quien hace el contrato allí de palabra, porque ya hubo un proceso depurado en el interior. Y oramos mucho por seres amados aquí en Campos, en la vereda La Estrella, del municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Avellala, Laudato Si, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Pero que cualquiera otra referencia que se haya de tomar, situada en el corazón. Se hace énfasis en la presentación no por solo regionalismo, es por vincular la necesidad de garantizar lo que allá se proclama, que la tierra de la Santa Madre Laura, pero ella fue forastera, nació en Jericó, pero fue desplazada por la violencia, le mataron sus padres, muy pequeñita, huérfana, con su madre, y no podía sostenerle a todos económicamente, tenía que irse con su familia. La historia de Laurita es muy hermosa y aprende a ser maestra, que hoy en día se subvalora esa vocación, eso no da dinero, eso no da estatus, eso no da poder, pero da paz, da felicidad y da la posibilidad de la libertad de tomar la decisión, como hizo Jesús a los 12 años. Las cosas de mi Padre. Esa es una decisión profética, de maestría y de sacerdote. Por eso es el profeta, el maestro y el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Ya sabía lo que le esperaba. Y aún desde el vientre de la madre ya tenía información por la realidad, por el mundo. La información que llega biológica por la madre, natural. La información cultural que llega por la sociedad, por la comunidad cristiana sobre todo, se conectan allí, la familia Nahuín, otras familias, las tribus, y todo eso se lee, las situaciones. Entonces la realidad afuera, qué pasa en el interior, cómo se confronta la realidad afuera, cómo se entra a resolver el problema, cómo nos cuidamos del tirano, el recaudador de impuestos, el romano,
cómo le servimos a los fariseos, que son supuestamente rabinos y que hay que creerles, pero se desvían de la fe, hacen unas cosas y predican otras, están pendientes de su vanidad, de sus vanas glorias, y también de impuestos, de diezmos, y la gente cada vez más exprimida. Por eso lo llamaban Anahuín, decía Fray Nelson, lo más pobre, lo más desestimado de la sociedad. En algún momento decía Fray Alejandro Tobón, vulgar, el vulgo, la populis. Y ello, claro, eso es lo que buscan en todos los estados. Gente vulnerable, que también decía Fray Nelson, por estar desorientada, para ser manipulados. Y esa vulnerabilidad es impuesta, como los impuestos, como las normas, decretos, leyes leídas sin Dios, que ya eso no existe, porque Jesús nunca vino a hacer política, ni a hacer negocios, ni a ganar likes y emojis y seguidores, followers, poquitos. Y pareciera, leyendo las realidades, lo han dicho muchos hermanos consagrados y hermanos laicos y muchos seres de la vida cristiana, que nos vamos quedando poquitos, bendito Dios, pero que nos permita estar allí, siendo fieles, mártires, testigos de la verdad, que es el Evangelio de Cristo, que es el mismo Cristo vivo en Eucaristía, que se comulga, ojalá fuese día a día, así será virtual, pero cada 8 días presencial, para sentir a Cristo en el corazón y activar ese proceso. Es que ese proceso es vivo. Por eso es que se va muriendo el ser, se va pasmando, se va secando, porque no hay el estímulo, no hay el incentivo, no hay el espíritu. Entonces ya no son seres en espíritu, sino que son seres en falsas lógicas, en Google o en otras cajas de, bueno, se mencionaron nombres, pero sí, todas estas herramientas útiles que a veces terminan siendo inútiles para los fines espirituales, para el trascender. Serán muy útiles para el mundo material y el no trascender. Es el positivismo, el materialismo y ese mismo esnovismo. Pasar bueno, porque esto se va a acabar, muy a lo estoico, estoy con este, estoy con el otro, estoy con la otra, y cambia más de parecer que un barco sin timón en alta mar, para todos lados, y sin un faro allá que le esté dando la luz, peor, llamados a ser luz del mundo y cerrar los ojos, teniéndolos, bendito sea el Señor, pero los ojos del alma, que ese es el del corazón, ese es el que alumbra afuera. Pueden no haber ojos físicos, pero se ve con los ojos del alma. Jesús filtra los corazones sin pronunciar palabra, sin ponerse gafas del otro, que es la llamada empatía, ponerme las gafas del otro, la situación del otro, no, ya Jesús está adentro, se le manda, se le llama, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque así habla el Señor, y es promesa, y esas promesas hay que reclamarlas permanentemente. Eso está en la Sagrada Escritura, pero el alejarnos de Dios, el desconocer a Dios y el negarnos a Dios hace que vivamos en cegueras espirituales, cegueras emocionales y cegueras mentales. Por tanto, fundamental el corazón de María, que es la intercesora, llamada abogada nuestra, porque así como el Paráclito es abogado en la divinización, María es abogada desde que fue humana. Ella tiene la doble vinculación porque fue asunta a los cielos, pero es la que ya hizo el camino por anticipado, es el testimonio de que la vida eterna existe, de que el reino de los cielos existe, de que Cristo está vivo. Ella es la primera testimonio, porque es la madre, siente todo lo de su hijo, piensa como su hijo, actúa conforme a su hijo, o deja que su hijo obre, siente, piensa y actúe, que él camine con el Padre, y ella también, porque le obedece al Hijo,
que al mismo tiempo le está obedeciendo al Padre y ella es, como todos seres amados, hijo de Dios, con ese prodigio del amor, con todas las bendiciones de Dios, más aún por ser casta y pura desde pequeñita. Ya tomó su decisión, se esposa con José, aunque ella decidió, si no estaba José, a él porque también se le apareció el ángel, después de que le anunció a María, para ser repudiada por el pueblo de Israel, él la iba, porque allí la apedreaban, y ese era el castigo que les daban por tener un hijo en adulterio, que no se tuviera una unión marital. Entonces, para que no la repudiaran en público, nuestro padre José, padre putativo, el Señor José, en silencio se iba a ir, y el Espíritu el Santo, el ángel le dice: no, Señor, ese es hijo del Espíritu Santo, encarnado en María Santísima, y no viene de una reunión carnal entre hombre y mujer, que es lo normal. Esa es la diferencia. ¿Cómo habría de ser lo mismo si es la madre de Dios? Dios, qué tan bueno es tener una madre, que Dios quiso tener una madrecita hermosa, la Virgen María, y nos la ha dejado a todos. Amar a la Madre Santísima María es amar a Jesús, y amar a Jesús es amar a Dios, y ese es camino seguro al cielo. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto. Muchas